Alguna vez me tocó escuchar que si estudias mucho la palabra de Dios, de nada te servirá, ya que 1 Corintios 8, versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todo tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y hay algunas personas que lo llevan más al extremo, diciendo que el conocimiento de la escuela, el conocimiento del trabajo o cualquier otro conocimiento está mal. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece. Pero ¿realmente es así? ¿El conocimiento envanece? Por eso no debemos de estudiar la palabra de Dios porque nos va a envanecer. Bueno, en el contexto de este versículo de 1 Corintios 8:1 vemos que las iglesias de Corintio tenían muchos problemas. Específicamente ellos hacían muchas divisiones. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 12 y 13 escribe: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Este era el problema que se encontraba, hermanos, en la iglesia de Corintio. Había muchas divisiones. Y con este mismo problema llegamos al capítulo 8, pero ahora Pablo lo está aplicando a los ídolos. En 1 Corintios 8:1 Pablo dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Normalmente, hermanos, en el tiempo que Pablo escribió esta carta, se sacrificaban animales en los templos. Entonces, lo que hacían los mercaderes allá en Corintio era vender esa carne, ya que Corintio era una zona muy grande y una zona muy comercial. Entonces ellos vendían estas carnes que sobraban de los sacrificios. Obviamente esta carne era muy barata, pero muchos religiosos y hombres místicos que se encontraban en Corintio decían que los demonios se metían dentro de los animales. ¿Para qué? Para poseer a los hombres. Entonces, cuando tú te comías la carne de ese animal, ya ibas a estar poseído por un demonio. Pablo, por supuesto que en este pasaje de 1 Corintios 8:1 se está refiriendo a estos sacrificios, a la carne que se ofrecía a los falsos dioses. Pero ahora vemos que llega un cristiano común y corriente, como todos nosotros, y compra de esas carnes baratas. Por supuesto que algunos de estos corintios y de estos hombres cristianos que habían comprendido que no pasaba nada con estas carnes, que habían comprendido lo que mismo Pablo decía en el versículo 4 del capítulo 8, que dice: sabemos que un ídolo nada en el mundo es, y que no hay más que un Dios. Entonces, estos hombres cristianos llegaban y compraban esas carnes sin ningún problema, porque ellos sabían: un ídolo nada es, nada es. Entonces, este conocimiento, hermanos, por así decirlo, un conocimiento alto, un conocimiento elevado, era correcto, hermanos, era correcto. Los ídolos nada son. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era que lo estaban aplicando mal, en el sentido de envanecerse. Ellos, por saber esto, se creían superiores por tener el conocimiento verdadero. Ese era el problema que Pablo quería exponer. Y de hecho Pablo lo expone en el versículo 8 de 1 Corintios 8, versículo 8 dice: si bien la vaina no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces Pablo nos está diciendo que el conocimiento en sí mismo no es malo, no es malo.
ya que Pablo mismo sabía, y Pablo, como un hombre muy preparado, muy conocedor del Antiguo Testamento, él conocía lo que decía Oseas capítulo 6 versículo 6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo sabía que el verdadero conocimiento era bueno, porque te llevaba a Dios. Y este es el es el conocimiento que Dios quiere que tengamos, el conocerlo a Él. Ese Dios sabio que creó todo lo que podemos ver, ese Dios sabio que sabe todas las cosas porque es un Dios poderoso. A Él tenemos que conocer. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. El verdadero creyente, hermanos, siempre buscará ser como Cristo. Y Él es un Dios sabio. Pero también es humilde, generoso y amoroso. Estas virtudes debemos de imitar de Cristo. Amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ese es un reflejo de nuestro verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Dice Jeremías 9, 23 y 24: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si nuestro conocimiento hace que nos creamos superiores a los demás, como los estaba haciendo la iglesia de Corintio, entonces vamos por el mal camino. Pero si nuestro conocimiento nos lleva a Dios y a amar al hermano, entonces sigamos aprendiendo de las Escrituras, hermanos. El conocimiento en sí mismo no es malo, no envanece si te dejas llevar por el buen camino que Dios demanda que sigamos, hermanos. Pero tampoco hay que dejar la otra parte, que todos, como los de Corintios, somos humanos y podemos caer en ese pecado de envanecernos. Por supuesto que sí podemos envanecernos y el conocimiento nos puede dañar, pero si nos enfocamos en Cristo y en Dios y amamos a nuestros hermanos, entonces sigamos aprendiendo de las Escrituras. Dios los bendiga, hermanos.